¿No han sentido alguna vez que cuando hablan no los escuchan? ¿O que cuando quieren que algo suceda no sucede? Y no les hablo de sus hijos, les estoy hablando de sus equipos de trabajo. Si eso les sucedió, si eso les pasa, si sienten esa sensación de hablar a veces en el vacío, tengo alguna experiencia para compartir con ustedes, algunas ideas, algunas búsquedas que espero puedan ayudarlos también en este camino que es tan importante de comunicarse con los equipos. Todos nosotros lideramos equipos de trabajo, equipos que a veces son de abogados, a veces son de vendedores, a veces son de analistas, a veces son de científicos, a fin de cuentas gente. Y sin embargo nos cuesta mucho manejar esa gente en términos de no solo que hagan lo que queremos que suceda en una organización o en un equipo de trabajo, sino en términos de motivación, en términos de pertenencia, en términos de contribución. La mayoría de las compañías, la mayoría de las organizaciones tienen muy bien estructurado todo lo que tiene que ver con la comunicación con sus clientes. En general es muy claro a qué cliente se le quiere hablar, porque el cliente es el rey. ¿Quién le va a hablar? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué mensaje le vamos a dar? ¿Y cuándo se lo vamos a dar ese mensaje? Es algo que es muy valorado, que está muy bien planificado, que está muy bien estructurado, por supuesto, y que en la mayoría de las organizaciones se tiene en cuenta como un factor principal. Sin embargo, cuando hablamos de la comunicación con los empleados, la mayoría de las organizaciones no tienen tanto cuidado, ni en la planificación ni en la estructuración. La mayoría de las organizaciones a veces hablan con los empleados en forma esporádica, a veces dan discursos, a veces dan información, y no mantienen un diálogo consistente, un diálogo planeado, un diálogo estructurado. Yo soy un apasionado de la comunicación, realmente es algo que me interesa mucho y me parece una fantástica herramienta para el logro de cosas, de cualquier cosa que tenga que ver con el mundo empresario o cosas que tengan que ver con las relaciones entre las personas y lo social. En ese sentido, he aprendido mucho y he buscado mucho en términos de la comunicación, leyendo apasionadamente, se los aseguro, escuchando a otros que saben mucho más de lo que sé yo de esto, y experimentando, y por supuesto, fallando mucho. Cuando uno experimenta, cuando uno está en el proceso de aprendizaje, no hay otra posibilidad de que hay que pasar a través del error. Yo he pasado a través del error y esta charla es demasiado corta para que les cuente los fracasos en este proceso. Voy a tratar de llevarlos hacia lo que mejor anduvo. ¿La comunicación con los empleados tiene que ser estructurada y planificada? Sí, seguramente. Y seguramente muchas de las organizaciones en las cuales ustedes trabajan ya tienen un sistema y lo que yo les cuente puede ser hasta un poco más de lo mismo en ese sentido. Pero sin embargo, yo quiero agregar y voy a agregar a lo largo de esta conversación una última milla, una cerecita en el postre, algo que quizás no están considerando hoy y que realmente enriquece la comunicación y permite ir a lugares en donde la motivación, la contribución, la pertenencia, el hecho de tener puesto la camiseta realmente pueden reforzarse. En la organización donde yo trabajo, lo estructural, y permítanme ser, y este es un defecto de formación, ser un poco docente en esto, tenemos organizada la comunicación con los empleados desde lo que es lo estructural, con 3 tipos de eventos que suceden periódicamente. Un evento mensual, un evento semanal, un evento semestral. En el evento mensual es una charla o una comunicación que tenemos con toda la compañía, en donde básicamente el eje de esa parte de la comunicación tiene que ver con la información. Es contarle a los integrantes de la empresa cómo va la marcha de la compañía. Básicamente hay un panel de control allí, en donde tenemos las famosas luces verdes, rojas, amarillas, que son las que definen cómo van las ventas, que son las que definen cómo va la facturación, cómo va la cobranza, cómo va la solución de problemas de clientes, las implementaciones, etc. Y es muy bueno, dentro del punto de vista del objetivo de información, que la persona de administración sepa cómo van las ventas de la compañía y la persona de recursos humanos sepa cómo se resuelven los problemas de servicios y la persona de ventas entienda las dificultades de la cobranza. Entonces entendemos nosotros, a fin de cuentas, como organización, que es muy útil la información. Y este es el foco de esta reunión. Esta reunión tiene una segunda porción, esta reunión mensual, que es una porción de celebración y festejo. Es una porción donde hablamos de las victorias del mes, donde les decimos a los empleados, este ha sido el vendedor que ha hecho el mejor contrato este mes. Este ha sido el ingeniero que ha resuelto el mejor problema de servicio. Este ha sido el grupo de proyectos que ha cumplido un hito fundamental en uno de los proyectos que estamos llevando adelante.
Es una forma de reconocer, es una forma de celebrar y es una forma, de nuevo, de informar qué es lo importante y cuáles son las prioridades de la organización. La tercera porción de esta reunión mensual tiene que ver mucho con lo que es los desafíos. Nosotros lo llamamos coloquialmente en nuestra organización el top 5 del próximo mes. ¿Cuáles son las 5 cosas importantes que realmente nos interesa que toda la compañía sepa que son prioritarias? Cuestiones tales, de nuevo, como ganarle tal negocio a la competencia, instalar tal sitio de cliente o resolver tal problema contractual o administrativo. De nuevo, información. El segundo evento que tenemos en esto estructurado, y de nuevo me disculpo por esta parte docente del asunto, pero creo que puedo contribuir con algunas ideas, tiene que ver con reuniones semanales, reuniones que tenemos con el equipo de liderazgo, con el equipo de dirección de la empresa, y en donde allí el objetivo principal es alineamiento, sincronización, colaboración. Tenemos una orden del día. Esa orden del día tiene algunos elementos que son tácticos, otros que son estratégicos, otros que son operativos, pero la cuestión en esa reunión semanal es resolver, es ejecutar, es tener un plan de acción a la salida de la orden del día que diga qué es lo que vamos a hacer en los próximos tiempos. En la próxima semana, básicamente, porque ese es el periodo con el cual nos volveremos a encontrar. El tercer evento que tenemos dentro de este plan estructurado y que comparto con ustedes, y que, de nuevo, ustedes pueden tener algo similar en sus organizaciones y solamente puede servir como complemento, como información, es una serie de desayunos semestrales. Desayunos semestrales que tengo yo con el resto de la organización. Grupos de a 10 o 12 personas, sin ningún jefe en el medio. O sea, no hay jefe, no hay gerente, no hay supervisores, solamente desayunando yo y 10 personas de la organización. Esta situación tiene 2 aspectos a recalcar claramente. Uno muy negativo para mí. Después de 20 días de desayunar junto a los empleados, engordo 4 o 5 kilos, que los tengo que ir rebajando a lo largo del semestre, claramente. Pero es un esfuerzo que vale la pena hacer, porque hay una mirada muy positiva o un efecto muy positivo de estos desayunos que tiene que ver con el hablar de las cuestiones que suceden a nivel del campo y ayudar a resolverlas. Imagínense ustedes que en este tipo de reuniones, cuando empezamos a hacerlas hace ya 4 años atrás, básicamente yo hablaba, revolvían los empleados su tacita de café y no pasaba nada más que eso. Pero fuimos ganando confianza, porque yo les propuse que trabajáramos de la misma manera que trabaja el Agente 86, Maxwell Smart, ustedes lo recuerdan seguramente. Y les propuse que generáramos allí una reunión con un cono de silencio. Un cono de silencio que permitiría no matar al mensajero, que permitiría que lo que habláramos allí se resolviera allí y quedara allí, por supuesto. Y a medida que fuimos ganando confianza en que esa promesa del cono del silencio fue real, fuimos llegando a un lugar en donde esas reuniones fueron de gran contribución realmente. Ahora, de nuevo, esta es la parte estructurada de la comunicación y ustedes quizás hagan algo como esto. Esto no era suficiente, esto no funcionaba desde el punto de vista de lograr la motivación, de lograr el compromiso. Y yo, junto con mi equipo, empezamos a buscar y explorar algunas otras alternativas de comunicación, de motivación, de integración, porque faltaba esa última milla, porque faltaba esa cereza sobre el postre. ¿Qué resultó? Como muchas veces en la vida, el azar jugó, como nos juega varias veces en la vida, y jugó a favor de la ayuda necesaria para arribar a un puerto que estábamos buscando. El año pasado, hace ya 14 meses casi de esto, tuve un tremendo accidente automovilístico. Tremendo, un accidente que fue una tragedia realmente, y que al regreso de ese accidente, cuando volví a la oficina, la gente se acercó a mi escritorio, los colaboradores, los empleados, los demás integrantes del equipo, se acercaron desde un lugar de contención, desde un lugar de calidez, desde un lugar de empatía, si se quiere, muy diferente al tipo de charlas y al tipo de conversaciones que habíamos tenido hasta ese momento. Entonces el azar contribuyó a formar este tipo de diálogo, si se quiere, y yo me di cuenta que esas conversaciones, más allá del momento de conversar que había pasado y todos los temas que tienen que ver con la contención y la cercanía, tomaban 2 caminos claramente marcados y 2 caminos que realmente no habíamos explorado en la organización. Y esos 2 caminos, cuando me puse a pensar en ellos, me llevaron a 2 preguntas que me había hecho, o que había escuchado realmente en mi niñez más de 40 años atrás. Es increíble cómo se relacionan las cosas, ¿no? Hoy en alguna de estas charlas hablamos de cómo era la referencia de Steve Jobs acerca de cómo se unen los puntos. Bueno, yo tuve que ir 40 años en el pasado para recordar estos 2 momentos y estas 2 preguntas.
La primera de estas preguntas se originó cuando estaba paseando con mi abuelita por el jardín. Yo tenía una abuelita, como han tenido seguro muchos de ustedes, una vieja curiosa, buena conversadora y gran consejera, y que adoraba sus plantas. Estábamos paseando por el jardín, estábamos revisando las plantas, cuando en una de esas plantas nos encontramos con una tela de araña, casi como la tela de araña cuatridimensional que vimos antes en la presentación anterior. Y por supuesto esa tela de araña tenía una señora tela de araña en el centro. Mi abuela tomó un palito del piso y agitó uno de los hilos, y la araña, por supuesto, atenta cazadora, se movió hacia el estímulo rápidamente. Yo le dije, realmente curioso, le dije, a ver, abuela, no va a creer que somos sus presas, somos demasiado grandes, somos gigantes para ella. Mi abuela me dijo, no, Jerry, acá la araña ni nos registra, realmente tenemos un tamaño que está fuera de su mundo. Caminó 2 pasos más, se detuvo y casi como reflexionando para sí misma dijo, ¿y nosotros de qué somos parte que no sabemos? Esta es una gran pregunta, gente, una muy buena pregunta, especialmente en el contexto de equipos de trabajo, ¿no? Porque de qué somos parte que no sabemos nos habla de en qué gigantesco buque que es una corporación estamos embarcados, nos habla de cuál es nuestra contribución, nos habla de nuevo de pertenencia, nos habla de todo lo que tiene que ver con el sentido de compromiso. Y cuando pienso en esto, viene a la mente una historia que seguramente muchos de ustedes conocen, de aquel empleado muy leal en una compañía que había cumplido 35 años de servicio y que cuando terminan sus tareas en la organización le hacen un agasajo y le entregan la consabida plaquetita con su nombre grabado en él. Esta persona agradece, por supuesto, le dicen que diga algunas palabras y las palabras que dijo en ese momento, después de 35 años de fiel y abnegado servicio, es: a mí me hubiera gustado mucho saber para qué pegaba las etiquetitas esas en los paquetes todos los días, ¿no? Muy buena esa. Esto es de qué somos parte que no lo sabemos, ¿no? Es una charla muy interesante para tener con la gente. De nuevo, hablar de contribución, hablar de compromiso, hablar de pertenencia. La segunda conversación que realmente me parece muy interesante tener y también está originada en una pregunta de mi niñez, y esta seguro que la comparto con todos ustedes. ¿Quién no ha pasado en su niñez, en un cumpleaños familiar, por el acercamiento de una tía muy perfumada a ella, que les dice, agachándose a su altura, ustedes tienen 7 años, ¿y vos qué querés ser cuando seas grande? Todos. La mayoría de nosotros, los hombres especialmente, hemos decidido en ese momento que ser bombero o ser astronauta era nuestro futuro. Yo en su momento dije que era ser futbolista y por eso, después de los 50 años, sigo jugando al fútbol. Pero eso es, cada uno tiene sus propias pretensiones de futuro. Pero esta es una gran pregunta también. ¿Por qué es una gran pregunta? Primero que nada, porque es una pregunta que no debiéramos jamás de dejar de hacerla. Debiéramos preguntarnos todo el tiempo qué queremos ser cuando seamos grandes. Debiéramos preguntarle a aquellos que trabajan con nosotros, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Porque cuando uno hace esa pregunta, se develan espacios que tienen que ver con los deseos, con los sueños, con las expectativas, con cómo queremos nosotros en ese gran buque que es una corporación, que es una gran compañía, cómo queremos contribuir, cómo queremos que nuestro futuro y el futuro de esa gran organización se sincronicen. ¿Para qué sirve, si yo estoy en la cubierta de ese gran barco, para qué sirve que esté clavando el clavito sobre la cubierta, izando las sogas, moviendo el timón? En resumen, ¿no? El método es necesario, totalmente. Si ustedes no tienen un esquema planificado y estructurado para conversar con sus empleados, tomen algunas de las ideas que le he dado, mejórenlas, por supuesto, y háganmelas llegar si las mejoran, así yo puedo mejorar mi experiencia también. Pero la realidad es que esto como experiencia no alcanza. Se necesita esta frutilla del postre. La organización en la cual trabajo es una organización que está en un profundo proceso de transformación. Ha pasado por una adquisición, cambio de cultura, de convertirse en una empresa local con tamaño pyme, se convirtió en la subsidiaria de una monstruosa y gigantesca corporación. Estamos transitando por eso. Y entiendo yo, y lo cree mi equipo de la misma manera que yo lo creo, que la comunicación es un eje central. Que el hecho de comunicarse adecuadamente, tanto desde lo planificado como desde este otro lado más informal, si se quiere, es muy importante. Los resultados nos han ido acompañando y seguramente la comunicación ha sido una de las herramientas más útiles en este sentido. ¿Y esto por qué, gente? Porque las organizaciones, y la mía también,
no están hechas de antenas satelitales, no están hechas de balances, no están hechas de fórmulas químicas, ni están hechas de casos de negocios. Están hechas de gente. Y la gente necesita conversar y necesita entender para qué está allí y qué es lo que puede hacer y cómo le puede servir y cómo le puede ayudar a crecer y desarrollarse. Esto es básicamente el objetivo de todo esto, lidiar con lo que es tratar con la gente. Entonces, bueno, si sienten esta sensación o la sintieron, la sensación de que cuando hablan sus equipos de trabajo no los escuchen, bueno, hablen con ellos. Gracias.